Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario de los lunes. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia del Dr. José Víctor Calderón Salinas, quien nos impartirá el seminario titulado Estudio de la intoxicación por plomo, de la bioquímica al impacto social. Bueno, antes de comenzar me permitiré presentar a nuestro ponente, y lo bueno es que aquí hizo caso de la breve reseña. El doctor José Víctor Calderón Salinas es maestro y doctor en ciencias en la especialidad de bioquímica por parte del CINDESTAP Zacatenco. Actualmente es investigador titular nivel 3C en el departamento de bioquímica de esta institución, así como también es miembro de la planta académica del DSTS. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Sus principales líneas de investigación son mecanismos bioquímicos de defensa contra la intoxicación por plomo en niños, posibilidades diagnósticas y terapéuticas en la intoxicación por plomo de proteínas que unen plomo con alta afinidad, la participación de fosfolípidos en la fisiología de la membrana, el metabolismo de fosfolípidos y enfermedad, receptores de membrana y segundos mensajeros, caracterización de productos vegetales y compuestos químicos que bloquean la síntesis de aflatoxinas, así como también investigación bioquímica asociada al cáncer de mama. En pocas palabras, un espectro amplio de investigación. El doctor José Víctor Calderón Salinas cuenta con más de 88 publicaciones nacionales e internacionales, 2 libros y 8 premios. Además de su destacada labor científica, el doctor Calderón también participa de manera activa en la formación de estudiantes de posgrado, tanto en el departamento de bioquímica como en nuestro departamento, así como en otras instituciones. Ya, sin más que decir, le dejo paso a la ponencia al doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos por asistir esta tarde a esta plática. Les voy a hablar tuve que desempolvar varias diapositivas que hace años que no veía, entonces me dio gusto volverlas a revisar y a ver, porque les quiero mostrar lo que hemos hecho a lo largo de varios años con este problema de la intoxicación con plomo y cómo hemos ido moviéndonos entre las moléculas y los pacientes, las sociedades y el impacto que nos interesa mucho también para el impacto en la salud a nivel individual y social. Entonces les muestro, yo vengo de la Facultad de Medicina de Torreón, Coahuila, donde empezó mi interés por plomo. Adelantito van a ver por qué tengo ese interés. Y cuando llego a bioquímica, mis estudios, que yo soy médico de carrera, pues me fui a las levaduras a estudiar metabolismo, transporte y membranas. Por supuesto, fui la burla de todos mis compañeros diciendo cómo después de hacer medicina te vas a estudiar levaduras y transportes y todo, pero eso con el tiempo me sirvió para ahora trabajar con la interacción metal-macromolécula, el transporte, en este caso de plomo, pero de otros tóxicos, y las respuestas metabólicas, sobre todo las que les voy a hablar ahora, las respuestas antioxidantes. Y entonces nos dedicamos a ver esta resolución de problemas que tengan importancia social y laboral, la búsqueda de indicadores de daño y susceptibilidad, como les mostraré algunos, e incluso tratamientos alternos, ¿no? Nosotros, a partir de este tipo de trabajo, empezamos a poder incidir en diferentes elementos, ¿no? Les iré platicando en el transcurso algunos de esos puntos. Bueno, los quiero ubicar muy brevemente en el tipo de exposición que podemos tener por plomo. La exposición puede ser ocupacional, de personas que se dedican a trabajar con el metal. Esto puede ser una industria primaria como las industrias metalúrgicas o secundaria como las industrias que procesan pinturas, acumuladores, etc. Y la exposición también puede ser ambiental por las poblaciones de riesgo en las cercanías, como les mostraré alguno, o en población abierta por estos ambientes abiertos, los utensilios o diferentes elementos contaminantes como las gasolinas o la cerámica vidriada, que se han ido restringiendo notablemente, como les platicaré adelante. Bien, el plomo entra básicamente por 2 vías, la respiratoria y la gastrointestinal. Estas 2 vías llevan el plomo hacia el ingreso a la sangre, y en la sangre se redistribuye entre los eritrocitos y el plasma. Más o menos un 3% del plomo total que está en la sangre está en el plasma, y todo el resto, 90 y tantos %, está dentro de los eritrocitos, donde se une fuertemente a proteínas.
Esto promueve que haya una redistribución y redistribución muy importante, pero al mismo tiempo protege notablemente a los sistemas como el cerebro. Cuando se distribuye a diferentes tejidos, y voy a llamar la atención al hueso y al riñón. En el hueso, el plomo sustituye al calcio en la estructura ósea, fuera de las células, y puede mantenerse ahí por mucho tiempo. En el hueso es poco tóxico. De hecho, el hueso es un órgano al que no tiene alta toxicidad del plomo. Y nosotros hemos demostrado, conforme les mostraré algunos diapositivas, que lo mejor que le puede pasar a una persona es que se quede ese plomo en el hueso, ¿no? Y sacarlo puede ser terriblemente peligroso, como veremos adelante en alguna diapositiva. Bueno, a partir del riñón se puede excretar. La mayor cantidad de excreción del plomo es por la orina, pero fíjense que se excreta terriblemente mal. ¿Por qué? Porque se une mucho a esas sales de calcio, de fosfato que les decía en el hueso, a lo que se queda en el eritrocito, y entonces se excreta muy mal. Si yo pusiera una dosis de plomo a un ratoncito, una ratita, esa dosis subiría fuertemente, rápidamente en sangre, y luego bajaría y se iría mucho de ese al hueso, y nosotros veríamos que el total de eso se saldría más o menos en un mes. Bueno, hay cálculos, como los que les estoy mostrando, que les estoy diciendo, que dicen que si nosotros sacáramos a un trabajador con los valores que les voy a mostrar que tienen de la industria y lo pusiéramos a reposar en las mejores condiciones, tardaría alrededor de 35 o 40 años en eliminar las últimas concentraciones de plomo para ponerse a nivel de las concentraciones que todos nosotros podríamos tener, que son abajo de 5, como les mostraré adelante. Entonces, es muy difícil eliminar al plomo. Y además el plomo, por sus características físico-químicas, pues se utiliza muchísimo en la industria. Y por eso es el tóxico más estudiado en el mundo, y el tóxico que se ha estudiado más en la historia del planeta por estas dos causas, ¿no? Nosotros seguimos encontrando datos en la literatura de problemas en Estados Unidos por cambios, por intoxicación con plomo en niños cercanos de algunos ríos, en el agua de bebida, etc. Pero ellos el problema que tienen, que lo siguen estudiando, pasa de que esos niños pasaron de 4.75 unidades de microgramos por decilitro de plomo a 5.3. Como les mostraré, nosotros tenemos niños que están en 30 microgramos por decilitro y trabajadores que están en 80 y 100 microgramos por decilitro, como les iré mostrando. Bien, el plomo, decíamos entonces, interacciona con macromoléculas de forma covalente, electrostática y estereoespecífica, sustituyendo al calcio, al zinc, al hierro, y con ello muchas de sus alteraciones a las proteínas, a las funciones que pueden ser reversibles o irreversibles, y que incluso pueden ser competitivas o no competitivas. Todo esto se basa en ese punto. Pero también causa metabolitos nocivos y causa en algún momento oxidantes propios de la inhibición metabólica que tiene el plomo sobre algunas enzimas, como la ferroquelatasa o la deltoaminoleulínico deshidratasa, que hacen que se aumenten diferentes compuestos, zinc, el hemo, el hierro, o compuestos como este ácido que lo vamos a ver varias veces, que se llama ácido delta-aminoleulínico o ALA. También causa aductos a proteínas y a DNA, aunque no tiene una clasificación de ser cancerígeno. Y también modifica notablemente el metabolismo, pues dependiente de calcio, de zinc y de otros cationes divalentes. Entonces vean ustedes que pues tenemos una gran posibilidad de que el plomo cause daño, y esto hace que cause daño al riñón, al sistema nervioso central y periférico, al sistema hematológico, digestivo y hepático. O sea, tenemos toda una gama de elementos que puede causarles, a los que les puede causar el plomo o la intoxicación con plomo de forma indirecta al organismo. Fíjense que anteriormente se hablaba mucho del sistema hematológico y digestivo, por supuesto que lo es. ¿Qué sucede? Pero los estudios más finos, con indicadores más finos, han mostrado que los grandes problemas que tenemos son en el sistema nervioso central y periférico y en el riñón, como iremos viendo a lo largo de la plática. Y bueno, esta es una imagen que viene, atrás está la República, está Coahuila, y esta es una imagen que está sacada de Torreón,
Esta es la parte del Torreón Coahuila. Aquí hay un cerro que se llama el Cerro de las Noas, y esta es la planta metalúrgica de Peñoles. En esta parte donde estoy señalando actualmente hay un montículo enorme de millones de toneladas de desechos de la planta que prácticamente llegan a la mitad o un poquito más arriba del cerro, que han estado acumulando ahí desde hace más de 70, 80 años. En el centro, en este punto donde está la letra A, está la chimenea principal de la metalúrgica, y ellos procesan una cantidad tremenda de plomo, son los que procesan mayor cantidad de plomo en Latinoamérica. Bueno, esto quedó, en alguna ocasión se pensó que debería de estar esto lejos de la ciudad, pero se pensó mal desde un principio, porque esto está a solamente 2,5 kilómetros del centro de la ciudad, que ya existía cuando llegó esa planta, y está como a 3 kilómetros de la Facultad de Medicina, está a 1 kilómetro del Tecnológico de La Laguna, en fin, está rodeando ahí. Y además, todas estas partes, que les voy a marcar ahora, todas estas partes, pues en ese entonces estaban llenas de casas. Vean ustedes, estas casas que les estoy marcando ahorita en azul, pues estaban precisamente, básicamente en la barda de Peñoles. Acá también tenemos casas, en fin. Bueno, nosotros hicimos, se habían hecho 1 o 2 estudios anteriormente al respecto de la contaminación que pudiera existir en la ciudad, que era pues casi iluso pensar que no lo hubiera. En las noches, todos los habitantes de la ciudad, por más de los sitios más lejanos de aquí, sentíamos el sabor metálico del procesamiento de un montón de metales, no solo plomo, que estaba haciendo la planta, ¿no? Bien, bueno, nosotros decidimos hacer ese primer estudio. Yo estaba en mi 4º año de la carrera y empezamos a trabajar. Generamos este diámetro alrededor, era 1 kilómetro alrededor de estos puntos que les dije de la planta metalúrgica, y estudiamos a la población infantil que se encontraba en los puntos que estoy marcando, que son los 4 puntos cardinales de esto. No les voy a hablar mucho de ese estudio, y nuestro control fue niños que se encontraban a 4 kilómetros. Nos costó encontrar 4 kilómetros porque en ese entonces Torreón era muy chico, y entonces estábamos prácticamente en las afueras de la ciudad, muy cercanas a la parte que es el aeropuerto, que está precisamente en contra de la dirección de los vientos, que adicionalmente a todo, la dirección de los vientos viene hacia el cerro, lo cual lo hace peor, ¿no? Porque entonces trae los humos, los vapores, y los estrella contra el cerro, y ahí es donde están las colonias más alteradas, ¿no? Con mayores daños. No les voy a mostrar mucho del estudio. Esta fue una de las gráficas principales en la que pusimos la distancia contra la concentración de plomo, y vean ustedes que era claro pues que había una correlación con ello, ¿no? Nosotros terminamos este estudio cuando yo terminé 5º de la carrera. En el internado afinamos algunas cosas, me vine yo al servicio aquí al Cinvestav, el servicio social, que me permitieron hacerlo entre el Cinvestav y la raza. Y a los 3 años publicamos este artículo en Human Toxicology, y como a los 8 o 9 años después, la compañía aseguradora de la planta metalúrgica Peñoles nos vino a visitar, nos pidió todos los archivos, hicieron una demanda y obligaron a que la planta cerrara 6 meses todas sus operaciones, hasta poner los filtros con autorización EPA, etcétera, un dineral. Por supuesto, fui la persona más odiada en Torreón y en la metalúrgica. Lo bueno es que yo ya estaba aquí, entonces ya me obligaban los cercanos. Bien, fíjense, esos niños tenían intoxicación con plomo, sin duda. Vean ustedes la concentración de plomo que tienen con respecto a los niños que no fueron expuestos. Esto lo estandarizamos a 1, después veremos los valores netos. Pero vean ustedes, para que observen el cambio que tiene estas concentraciones de plomo. Los niños, déjenme decirles, los niños que estaban como controles, que ahorita lo estoy poniendo en 1, también tenían niveles elevados, como de 7, 8, que también son elevados, y en ese entonces las gasolinas seguramente eran las responsables principales.
Pero los otros niños ya les dije, y acá lo podemos ver en la gráfica, pues vean ustedes cómo teníamos hasta de 35, 40, y por supuesto algunos de 10, de 15, etcétera, toda esa distribución. Acá están nuestros controles. Bien, pero no solo eso, pudimos demostrar que también tenían daño molecular con el incremento de una prueba de un metabolito, como es estas protoporfirinas eritrocitarias libres, que se incrementan por arriba del que tenemos como control en la intoxicación con plomo. Y somos de los primeros que logramos mostrar que había alteraciones neuromotoras con estos coeficientes que nos hablaban de la velocidad de conducción neuromuscular y de la eficiencia de la coordinación neuromuscular. Y por último, fuimos también de los primeros que pudimos comprobar que había cambios en el coeficiente intelectual, discretos, pero estadísticamente significativos, como este que les muestro aquí, que es el coeficiente intelectual de ejecución. Bueno, con esto pudimos pues hacer el trabajo que les estoy mencionando, pero posteriormente hicimos un seguimiento de del estudio de estos niños. Ya me apagaron la... Sí, Peñoles, Esos fueron los de Peñoles, seguramente. Doctor, bueno, ¿y por qué niños? O sea, ¿por qué su énfasis en niños? Bueno, uno, porque son los más susceptibles. Ah, entonces, los niños son muy susceptibles a la intoxicación con plomo y además, pues, teníamos una preocupación particular por la salud de esa población. Oye, pero en ese caso tú quedaste también involucrado ahí, ¿no? Tú eras parte de esa población. Sí, por supuesto, también yo estaba intoxicado. Por eso les dije, la Facultad de Medicina, ¿dónde está? Soy de los pocos que se pudo salvar. Bueno, creo. Bien, bueno, mientras solucionan esto, les sigo diciendo que lo que nos interesó entonces, posteriormente, fue ahora buscar la susceptibilidad de los niños. Y entonces ya teníamos el entrenamiento aquí en el Departamento de Bioquímica, y ya conocíamos más de metabolismo, ya conocíamos más de transporte, de interacción proteína-metal, en fin. Y entonces planteamos poder buscar mecanismos por los cuales los niños pudieran estar protegidos. Si ustedes recuerdan en la figura, se las muestro, bueno, no van a ver mucho, pero si recuerdan en la figura, teníamos niños que tenían mucho plomo y mucho daño. Había niños que tenían poco plomo con mucho daño, y por el contrario había niños que tenían poco plomo y mucho daño. De tal manera que podíamos separar operacionalmente prácticamente a dos grupos, y nosotros los separamos operacionalmente como niños susceptibles y niños resistentes. Y entonces pues nos fuimos a hacerles las preguntas bioquímicas de qué pasaba en sus eritrocitos para que unos se comportaran resistentes y unos se comportaran susceptibles, con la ilusa, en ese entonces, idea de que íbamos a encontrar que los que comían tortillas, o los que comían leche, o los que tomaban, o los que hacían sus papás ejercicio, no sé. Hicimos toda una serie de pruebas clínicas de nutrición para tratar de encontrar esos factores que nunca encontramos. Pero tuvimos la oportunidad de ver mecanísticamente, molecularmente, qué estaba pasando con lo que habíamos aprendido con las levaduras. ¿No quiere? Es que como se usó antes, se sobrecalentó. Pero Sí fue Peñoles. pero Ya se... ¿Cómo se llama? Fueron los circuitos de plomo los que se enojaron. Yo hasta lo quiero ya. por estar hablando así. Ya está. Entonces les decía que logramos generar un grupo operacionalmente que les llamábamos de alta susceptibilidad y otro grupo de baja susceptibilidad o resistentes, de acuerdo a la concentración de plomo que tenían y a los daños bioquímicos que mostraban. Y entonces podíamos hacer esa separación, y vean ustedes cómo esa separación también se sigue con respecto a los coeficientes motores. O sea, quiere decir que no nada más era un hallazgo bioquímico, también los coeficientes fisiológicos motores, como estos
esta capacidad de velocidad neuromuscular se veía afectado y se podía separar estadísticamente confiable entre estos grupos. Y les decía yo que entonces nos pusimos a hacerle preguntas al sistema. Y entonces decíamos, bueno, estos eritrocitos, estos organismos, ¿qué pueden tener o qué puede pasarles para que se comporten como resistentes o susceptibles? Una vez que descartamos que no había ningún elemento macro, nutriente o, como les decía, ¿no? O algo que hubiera pasado entre ellos. Y entonces empezamos a analizar si había un cambio en la entrada o en la salida, si había un secuestro del tóxico en proteínas que pueden unirlo, si había cambios en las concentraciones de proteínas que están dañadas y se compensan con un incremento, o si había incrementos en las funciones que se veían dañadas con el plomo. Bueno, la idea de que el metabolismo también estuviera involucrado fue menor porque el plomo no se puede metabolizar más ya dentro del organismo, pero sí el resto. Les voy a mostrar, entre saqué solamente una o dos muy características para que vean cómo nos fuimos a in vitro, resolvimos algunas cosas y regresamos al individuo, a la persona, al niño o al trabajador. Y bueno, tenía años de no verla, entonces me dio gusto revisarla otra vez. Y lo que hicimos aquí pues fue algo muy simple en aquel momento, que fue colectar los eritrocitos de los niños, romperlos y meterlos en una columna de separación. Esto es una separación por filtración. Y ustedes pueden ver en la línea roja la concentración de la proteína total y va saliendo la más grande a la más pequeña. Y entonces en la roja les estoy marcando ahí la proteína mayoritaria del eritrocito, que es la hemoglobina, y ahí sale en esos tubitos que recolectamos, ahí sale la hemoglobina. Y luego por acá les estoy mostrando otro grupo de proteínas que están en el orden de 10 kilodalton, que tuvieron el interés que les voy a mostrar adelante. Bien, ¿qué hicimos con esto? Pues tomamos plomo radioactivo, que en ese entonces podíamos conseguir, y es relativamente fácil. Ahora no le quieren vender a todo el Simvestab arriba de un milicurí por mes o algo así, horrible. Pero en ese entonces sí nos lo vendían y sí lo pudimos conseguir. Y entonces incubábamos a las proteínas de esos eritrocitos. Este plomo interaccionaba por los métodos que les dije, haciendo aductos, interaccionando estereoespecíficamente o interaccionando electrostáticamente. Y entonces veíamos qué proteínas habían unido plomo. Bueno, lo amarillo es todas aquellas proteínas que unieron plomo, y si ustedes ven acá al fondo es todo el plomo que no se unió, el plomo radioactivo que no se unió a nada, ¿no? A ninguna proteína, porque ya salieron todas atrás. Bueno, la hemoglobina por supuesto une plomo, pero cuando hacíamos nosotros la estequiometría de eso, veíamos que une una molécula de plomo por molécula de hemoglobina. Y en cambio, este grupo de proteínas, porque son varias, este grupo de proteínas de 10 kilodalton son capaces de unir una sola molécula hasta 10 átomos de plomo. Y entonces nos pareció muy interesante. Después, no les voy a mostrar toda esa historia, después hicimos purificaciones de ese bloque y encontramos que ahí estaba calmodulina, algunas otras proteínas que unen calcio, y una proteína particular que le pusimos proteína de 10 kilodalton, que después adelante les voy a retomar esa historia con riñones de ratita, pero que ya de aquí veíamos que esta proteína no nada más unía mucho plomo, sino que era capaz de protegernos a otras proteínas contra el plomo. Aquí estoy poniéndoles la actividad de una enzima eritrocitaria que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que tiene mucho interés, y la retomaré después con pretexto de la oxidación que les mostraré en esos eritrocitos. Bueno, esta proteína nos mostró que era muy sensible. Miren, si yo la incubo con plomo, se baja su actividad notablemente, pero si yo pongo plomo con la proteína de 10 kilodalton, no baja la actividad, o sea, es capaz de protegerla. Y este tipo de proteínas entonces serían como estas que estábamos proponiendo acá, que podían ser capaces de secuestrar al tóxico y con ello mostrar pues, un efecto benéfico de protección, y que lo podían tener los niños, en nuestro caso, los niños que estaban, como les mencioné, siendo menos susceptibles al plomo.
Bueno, por supuesto que inmediatamente empezamos a buscar si esto era el caso, y vean ustedes cómo se comporta la concentración de la hemoglobina en ambos grupos de niños, y vean ustedes cómo hay un incremento que pudimos detectar notable y estadísticamente significativo de la proteína de 10 kilodalton en estos niños. Por supuesto que de inmediato nos fuimos a ver, para entonces ya teníamos contacto con trabajadores, y este estudio, que pasó 6, 7 años después, fuimos con trabajadores de una industria en León, Guanajuato, que se encarga de procesar baterías, de recuperar plomo de las baterías, una industria que cuando llegamos, por ahí creo que había una foto, pero ahorita regreso a ella, estaba terriblemente mal, ahora sigue mal, pero menos. Y entonces nosotros pudimos convencer a los empresarios, convencer a los trabajadores de que nos permitieran estudiar no nada más el plomo, el daño por plomo, sino esta proteína de 10 kilodalton. Y vean ustedes lo que encontramos. Estos son trabajadores que ingresan en ese momento a estas industrias, a este grupo de industrias procesadoras de plomo. Vean ustedes las concentraciones que tienen de plomo, las estamos estandarizando a 1 para que vean todo el daño y el nivel de la proteína en verde. Bueno, después de 3 años abrimos esos sobres, bueno, íbamos haciendo los estudios en doble y triple ciego. Después de 3 años abrimos esos sobres y con sus concentraciones generamos ambos grupos. ¿Cuándo mandábamos a un grupo o a otro? Pues cuando había plomo y poco daño, lo rojo, eran resistentes. Cuando había plomo y mucho daño, como en esta de rojo, eran susceptibles, y de ahí nos fuimos hacia atrás. Cuando vimos, encontramos lo que estoy mostrándoles aquí, que efectivamente los trabajadores se empiezan a comportar como susceptibles o resistentes, de acuerdo a las pruebas, por ahí del año, año y medio. Pero la proteína de 10 kilodalton en los trabajadores que se mostraron resistentes, no solamente no se quedó en esa concentración, no bajó, sino que incluso incrementó sus concentraciones. Y entonces ahora tenemos una prueba que estamos aplicando nacionalmente en diferentes núcleos de trabajadores para poder determinar si ese trabajador es resistente o susceptible. Y nos lo han aprobado las compañías y estamos trabajando en ello. Pero nos ha dado un gran problema, como nos dio los problemas en Torreón, Coahuila, posteriormente, que ahorita les comento. Bueno, ¿qué problemas hay aquí? Uno, que el trabajador ya no quiere hacerse el diagnóstico, porque el empresario, a pesar de que se comprometió con nosotros que no lo iba a correr, lo corre, ¿no? Al verlo susceptible. Y entonces el trabajador dice, no, yo no quiero saber si soy susceptible o no. Es más, los trabajadores ni quieren saber si están intoxicados, porque en estas empresas, por el mismo trabajo, ganan aproximadamente hasta 25% más. Y entonces, a pesar de que les dice uno que están intoxicados, etcétera, ellos quieren seguir trabajando ahí. Y el empresario, pues, no quiere que se intoxique fuertemente, y entonces a los que detectaban como susceptibles y ya con daño, no nada más no los movían a otro lugar con menor exposición, sino buscaban la forma de correrlo, y entonces nos dio ese problema. A la par, en Torreón, ¿se acuerdan que les dije que se había disminuido, se habían cerrado? Y la empresa, la aseguradora, no lo hizo el gobierno federal, local, municipal, estatal, la aseguradora internacional los obligó a que trabajaran con, sobre todo niños que habían estado intoxicados. Y entonces la empresa se le ocurrió la brillante idea de darles 10,000 pesos por cada microgramo que tenían arriba de plomo, arriba de 10 de plomo, esos niños, que ya les mostré que eran muchos, pues, por lo menos solo los que estudiamos nosotros, ¿verdad? Y las mamás pues les daban de comer pedacitos de plomo a los niños para poder tener más niveles de plomo y poder trabajar en eso. Entonces, les digo, a veces ese tipo de cosas que uno piensa que deberían de ser benéficos, pues desde el punto de vista de investigación, aunque tratemos de incidir sobre ello, pues hay complicaciones. Bueno, adelante les diré otra complicación que indujo Peñoles y sus sistemas en estas cosas. Bien, les voy a hablar... ¿Y si era muy recurrente ese caso, doctor? Mucho, muy recurrente. ¿Y qué fue lo que
lo que activaba o desactivaba eso? ¿Qué fue lo que... la conclusión? ¿Cuál es la medicina o qué poner o qué tomar para no... o para activar esto? No, o sea, nosotros aquí con esto es una definición, o sea, estos pacientes biológicamente se presentan así. Nosotros no hemos podido saber cómo hacer que tengan esto. Hemos hecho otros estudios, no lo traje para mostrarles, hemos purificado esa proteína, ya sabemos qué es, ya conocemos su genoma, ya hicimos condiciones, pero no hemos podido ver si esta proteína, que se relaciona con unión a calcio, que puede unir hasta 8 moléculas de calcio y que pensamos hay un proceso de regulación que no les quise ir por esa historia, pero no sabemos por qué unos individuos se comportan de esta forma y de otra. Por lo tanto, nos hemos quedado hasta este momento con los estudios físico-químicos, por supuesto, pero solamente con un diagnóstico de susceptibilidad. Bien, bueno, en la transición de esto, nosotros empezamos a estudiar sistemas antioxidantes, oxidación y sistemas de respuesta antioxidante para otros diferentes fenómenos que estudiamos, y por supuesto, ir hacia plomo no fue la excepción. Nosotros sabemos que estos sistemas antioxidantes, que en la intoxicación con plomo, como ya les dije, puede ser directo o indirecto, pues genera una serie de respuestas, ¿no? Puede generar moléculas antioxidantes, puede hacer que las enzimas antioxidantes incrementen en el proceso, puede hacerse también que entren en juego sistemas de reparación, y todo eso nos da un equilibrio que le llamamos estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo puede resultar en daño oxidativo o puede resultar en protección. Y entonces, en función de esto, nosotros podemos estudiar pues, los diferentes sistemas antioxidantes, donde los principales son el NADP reducido, el glutatión, la vitamina C y la vitamina E. Pero existen diferentes enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa y la catalasa, entre otras. Bueno, estas enzimas se las menciono porque son las que fuimos a estudiar en nuestros trabajadores expuestos a plomo, ¿verdad? Y entonces empezamos a estudiar, aquí les pongo el grado de oxidación a lípidos con dos pruebas muy socorridas, que es la oxidación de lípidos evaluada por especies reactivas de ácido tiobarbitúrico, TBARS, o por dienos conjugados. Y vean ustedes cómo, igual que lo hemos estado viendo, los niños susceptibles tenían mayores concentraciones, mayor nivel de daño por plomo en lípidos. En cambio, había menor nivel de daño en los niños resistentes, ¿no? Expuestos pero resistentes. Bueno, la capacidad antioxidante total de los niños resistentes nos mostró que había un incremento notable de la misma, razón por la cual se comportaban como resistentes, y cuando fuimos a analizar qué enzimas se modificaban, pues eran las dos enzimas que ya les mencioné, catalasa y superóxido dismutasa, estaban incrementadas en estos niños resistentes y nos mostraban que este era el mecanismo por el cual los niños podían hacerle frente al estrés oxidativo nocivo que podía inducir el plomo, ¿no? Aquí les muestro estos puntos. Bien, ¿qué pasaba si nosotros dábamos un tratamiento? Pues bueno, conseguimos que nos permitieran dar tratamiento a nuestros trabajadores. Lo logramos a partir del Seguro Social y las cartas, el sistema ético del Seguro Social, que nos autorizó dar tratamiento. El tratamiento que dimos fue vitamina E y vitamina C, con las dosis que tienen ustedes ahí. En este grupo piloto encontramos que efectivamente se disminuía la cantidad de oxidación a lípidos. Por supuesto que no es capaz de cambiar la concentración de plomo en sangre, ni los daños del plomo que están inducidos por otros mecanismos que no sean oxidativos. Bueno, con esto logramos que la Secretaría de Salud y el Seguro Social nos dieran la autorización de hacer un estudio extendido para poder tratar a los pacientes, a más pacientes, trabajadores en este caso, con vitamina C y vitamina E.
Y les estudiamos, por supuesto, la capacidad antioxidante total, que vimos que después del tratamiento podía reducirse, porque distendíamos la situación, distendíamos el problema, y que las enzimas regresaban prácticamente a la normalidad, la catalasa y la superóxido dismutasa, después del tratamiento con nuestros antioxidantes, lo cual resultaba benéfico. Bueno, nos permitieron con eso hacer un sistema de evolución de cómo evolucionaba el tratamiento, y ya está involucrado aquí también la Secretaría del Trabajo. Y lo que observamos fue lo siguiente, vean ustedes, aquí está donde dimos primero calcio, y luego vitamina C y vitamina E, con las dosis que hemos mencionado durante todo este tiempo. Y los fuimos siguiendo a los trabajadores. Bueno, la concentración del plomo, como era de esperarse, no se modificó. Lo que ustedes tienen acá abajo en azul son los niveles que deberían de tener una persona que no está intoxicada con plomo, y que son las que tienen nuestros controles. Vean ustedes los niveles promedios que manejan nuestros pacientes, ¿no? Tenemos pacientes que tienen hasta 100 microgramos por decilitro, que en todas las cartas, o sea, cuando lo mandamos publicar esto, o sea, nos dicen, no, están mintiendo, ¿cómo puede tener un trabajador con 100, no? Bueno, acá arriba les pongo los niveles de oxidación de lípidos, los TBAS que ya les mencioné, y abajo, en azul, les estoy poniendo el nivel de oxidación que deberían de tener para esta prueba, los valores de los no expuestos. Vean ustedes los enormes valores que tienen estos pacientes, pero como ustedes pueden ver, después del tratamiento antioxidante hay una notable reducción, a pesar de que no alcanza los valores control. Bueno, el nivel de daño bioquímico por la intoxicación con plomo también vimos que se redujo. La actividad de esta enzima también está marcada acá arriba en azul, y vean ustedes cómo logramos que se acercara el nivel de esta enzima, también, como verán ustedes adelante, otros marcadores fisiológicos. Bien, con esto en mente, pues entonces nos dedicamos ahora a tratar a esos pacientes que tenían daño neurológico severo. Acuérdense que yo les mencioné que el principal daño, el principal efecto que muestra el plomo es el neurológico. Y entonces, a los pacientes que tenían alteraciones neurológicas severas, sí está indicado darles un tratamiento quelante. El tratamiento quelante consiste en una molécula que puede unir eficientemente al plomo, en este caso la penicilamina puede unir 3 moléculas de plomo con alta afinidad, con mayor afinidad que al calcio, y puede eliminarlo por la orina. Sin embargo, se ha documentado que ese complejo plomo-penicilamina se puede quedar en el riñón y causar daño renal, como se los mostraré adelante. Pero bueno, esto está plenamente justificado en dar el tratamiento. Aquí está el periodo de tratamiento que se dio con el quelante, y vean ustedes la notable caída que tiene el nivel de plomo en la sangre. Por supuesto, el quelante que está en la sangre, pues el primer elemento que toca son el plomo que está en la sangre, y lo extrae de los eritrocitos eficientemente y lo puede reducir, como ven ustedes aquí, casi alcanzamos a que llegara a los pacientes que, acuérdense, que no tienen exposición, que están en azul, y los que tienen la exposición están en rojo. Sin embargo, vean ustedes que después del tratamiento quelante hay un rebote por el plomo que se sale del hueso. Y esto, en algunos pacientes, eso es peor que lo que sucede, ¿no? Muchas señoras embarazadas que han tenido hijos, durante el embarazo y la lactancia, tenemos este efecto. No les quise traer esas diapositivas, pero tenemos este efecto debido al embarazo y a la lactancia, y eso es una autointoxicación que suele ser peor que el inicio del proceso de exposición a plomo. Pero bueno, nosotros acompañamos todo este cambio con nuestros antioxidantes, y vean ustedes que el rebote de plomo no viene acompañado con un rebote en la oxidación. Si bien no logramos mantenerlos en el nivel azul de los no expuestos, pues ya no se fueron a los niveles rojos que teníamos en un principio. Sí. Soy físico y me llama la atención las barras de error. ¿Tiene que ver con la muestra del número de trabajadores que analizaron, o es parte de la medición del aparato? No, es la muestra. La muestra.
Y ven ustedes también entonces cómo el daño bioquímico también rebota, pero no llega a los niveles de daño si usamos antioxidantes. Bueno, todo esto concluyó, bueno, y este resultado es también muy impresionante, porque aquí lo que medimos son potenciales evocados del paciente. Ya no estamos midiendo pruebas bioquímicas, sino estamos midiendo una función neurológica del paciente compleja. En estos potenciales evocados, el paciente se le ponen diferentes electrodos que captan la actividad cerebral y se le ponen luces o sonidos, dependiendo del potencial evocado de que se trate, y que nos permiten saber esa velocidad de conducción neuromuscular. Nada que ver con lo que hicimos al inicio, ¿se acuerdan que les mostré? Ahí lo que hacíamos era hacer que sobre una plaquita la persona tocara durante 10 segundos, que eran nuestros recursos en aquel entonces. Ahora, pues ya contamos con los recursos, ¿verdad? Y ahora sí podemos hacer potenciales evocados. Bueno, vean ustedes que en el caso de poner antioxidantes, los potenciales evocados tienen una recuperación estadísticamente significativa, que ustedes dirán que es pequeña, pero que para el paciente le implica un gran cambio de calidad de vida. Bueno, con esto pudimos lograr que la Secretaría del Trabajo incluyera en sus tablas de enfermedades diagnósticos moleculares adicionales, como ALAD, la actividad de ALAD, que incluyera MDA a través de TEVARS, y que en la recomendación de tratamiento en esas tablas se incluyeran los antioxidantes con o sin tratamiento quelante. Entonces, pues logramos ahí no nada más un efecto benéfico para esos trabajadores que estudiamos, sino creemos nosotros que es un efecto benéfico para muchos de los trabajadores. Bueno, también con este trabajo logramos que nos incluyeran en el grupo de trabajo de la Secretaría, y pudimos incidir ya no nada más en intoxicación con plomo, sino incidimos en muchas enfermedades derivadas de intoxicación, gracias a que pues, metimos ahí los conocimientos bioquímicos en diferentes enfermedades, no solamente con plomo, y logramos muchos de estos eventos. Sí, nada más una duda, cuando habla de la Secretaría de Salud, ¿es estatal o federal? En el caso de los trabajadores, con respecto a la empresa, es estatal, tanto el seguro como la Secretaría del Trabajo. En el caso de las tablas del trabajo, sí es la Secretaría del Trabajo federal. Bien, bueno, todos estos elementos no se hubieran alcanzado si no hubiéramos tenido experimentos de laboratorio, estudios in vivo, in vitro, estudios ex vivo y estudios in silico, como les mencioné, y que podemos regresar hacia el trabajador, regresar a la población y bueno, volver a hacer preguntas y regresar al laboratorio. Yo no les mostré, por supuesto, todas las tesis y trabajos que se hicieron en ratitas, que se hicieron en eritrocitos, que se hicieron en levaduras, en fin, para tratar de entender, conocer y trabajar más al respecto de estos procesos. Pero cuando estábamos haciendo estos estudios con quelantes, nos dimos cuenta que la literatura pues tenía razón. Empezamos a ver daños renales en los pacientes que le estábamos dando los quelantes. Y este daño renal crónico se diagnostica con una prueba que se llama microalbuminuria. O sea, es que se salga albúmina, pequeñas cantidades de albúminas en la orina. Ya se calentó otra vez. Esta microalbuminuria nos permite diagnosticar daño renal crónico. Y este daño renal crónico es el preámbulo para lo que se llama enfermedad renal crónica, donde ya las cantidades ya no son micro, y hay cantidades importantes de albúmina y otras proteínas en la orina. Y son el preámbulo ambas de la insuficiencia renal. Se cree que un paciente que tiene el grado de intoxicación que nosotros vimos, aproximadamente en 2 o 3 años de esa exposición, debe de empezar a tener microalbuminuria, o sea, daño renal crónico. Más o menos a los 10 años va a tener enfermedad renal crónica y aproximadamente a los 25 años tendrá insuficiencia renal. Si no hacemos nada sobre la evolución de ese paciente, ese va a ser su destino a fuerzas después de haber tenido estos puntos. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, dar tratamientos antioxidantes, dar tratamientos diuréticos,
evitar las deshidrataciones, las infecciones, todo un evento clínico, pero que debemos de tener en mente que sí se puede. Pero eso no sucede en México, porque el Seguro Social en los últimos 10 años ha solamente reportado 3 pacientes en todo el país con intoxicación con plomo. Nosotros, solamente los que hemos estudiado en ese grupo de industrias, nosotros tenemos detectados intoxicados con plomo alrededor de 340 pacientes en estos últimos 15 años. Ellos han reportado 3 solamente. Y estoy hablando yo de solo una industria con la que trabajamos. De ese tipo de industrias hay muchísimas y algunas son peores que las que nosotros trabajamos, porque pueden ser hasta caseras. Hacer ese horno, pues puede ser hasta casero, y no tener los cuidados ni los registros, pues es muy frecuente. Entonces, lo que vimos nosotros fue que cuando dábamos el tratamiento quelante, empezábamos a ver que los pacientes tenían microalbuminuria muy importante y que pasaban a enfermedad renal crónica rápidamente. Y entonces lo que hicimos fue tratar de ver cómo podíamos nosotros influir sobre ellos y si nuestros tratamientos antioxidantes podían ser efectivos y benéficos. ¿Esa diferencia que le atribuye de 3 a 300? O sea, de los pacientes reportados con intoxicación. A ver, no. Sí, de los 3. Que nada más Seguro Social reportó 3. Ah, claro, ¿por qué? Pues porque no quieren tener un reporte de problema, porque eso implica laboralmente que tengan que pagarle al trabajador, que la empresa tenga que pagar una prima de seguro más elevada y que el país se muestre como alguien que no está cuidando a sus trabajadores desde el punto de vista toxicológico. Entonces, todo eso, sus registros tienen una intencionalidad, no nada más porque los médicos sean malos para diagnosticarlo. Porque además nosotros, en el caso particular del Seguro Social de León, esa clínica, nosotros les mandamos a los pacientes con todo el cuadro diagnóstico. Y ellos, o sea, todos estos tratamientos que les dije que se les daba de quelantes, los daba el seguro. Y ni aún así los reportó. Cosa que en la penicilamina pues no se puede usar más que para eso. Entonces, a pesar de que hubo gasto de penicilamina, de que se consumieron ciertas cantidades, ni así reportaron que tenían un número mayor. Bien, entonces fíjense, aquí está la exposición, aquí están las proteínas en la orina y la albúmina en orina. Fíjense que aquí es algo importante que les quiero mostrar. Nosotros, cualquier persona sin tener daño renal, sin tener enfermedad renal, tiramos una cierta cantidad de albúmina, ¿no? Nuestros sistemas de filtración glomerular no son perfectos y sí dejan pasar una cierta cantidad, pero nunca pasa de 300 y cumple que en las 3 tomas que se tienen que hacer para hacer el diagnóstico, pues estamos correctos. De hecho, nuestro riñón tira alrededor de 2 millones de células diarias. Aproximadamente la mitad de esas células están muertas y la otra mitad están vivas, se esfacelan esos epitelios. Entonces tiene una regeneración el riñón terriblemente alta. Adicionalmente el riñón, como muchos órganos, no voy a mencionarles otros, pero el riñón tiene una cantidad muy grande de función adicional, ¿no? De tal manera que cuando nosotros vemos daño renal, cuando se incrementa la urea, la creatinina, es porque hemos dañado cerca del 75-80% del riñón. Por eso esas pruebas, que eran las que tenían las tablas de las enfermedades toxicológicas, pues son terriblemente inútiles, ¿no? Porque ya cuando un trabajador tiene elevada urea y creatinina, pues tiene el 80% de su riñón lastimado. En cambio, si se presentan estas pruebas moleculares, estas se presentan muy tempranamente y podemos hacer algo, tenemos muchos años para tratar de hacer algo, ¿no? Bien, entonces aquí les muestro esto, que por supuesto los pacientes expuestos tienen esa... Fíjense, el nivel de plomo que encontramos en estos trabajadores implica que más o menos tenemos, como se muestra aquí, 5.8 de posibilidad en estos estudios estadísticos de que estos pacientes entren a insuficiencia renal crónica en menos de 5 años, ¿no?
lo cual lo hace pues muy por arriba del punto 0,2 que tendría la población abierta, que no sean diabéticos. Estamos acá. Si metemos la diabetes y si metemos la diabetes junto con la intoxicación con plomo, esto nos crece notablemente. Bien, bueno, ahí está la proteinuria, y vean ustedes cómo cuando damos el tratamiento quelante, vean ustedes cómo se comportan estos pacientes. Aumentan notablemente su cantidad de proteínas en la orina, su cantidad de albúmina en la orina. Pero si a esos pacientes les dimos tratamiento antioxidante, el incremento de albúmina y de proteínas en la orina se reduce notablemente, ¿no? Bueno, este fue otro de los elementos que nos permitió que ahora, ya sea por ley, que al darle tratamientos quelantes a un paciente se le tiene que dar tratamientos antioxidantes simultáneamente. Bueno, con esta información fuimos a Peñoles, porque entre otras cosas Peñoles, como no podía bajarlo solamente por retirar al niño o por dejar de contaminar, como ya les dije, tardaría años, se puso a darles quelantes a los niños. Nosotros llegamos con estos estudios y les dijimos, no les puedes dar quelantes, los vas a mandar a insuficiencia renal, pero como su compromiso eran niveles de concentración de plomo en sangre, y con eso daban dinero, pues se pusieron a dar tratamientos quelantes sin antioxidantes, y bueno, nosotros estamos estudiando ahora algunas de esas familias con la certeza, sin duda, de que generarán daño renal en no más de 4 o 5 años más de lo que estamos revisando, datos que no les traje ahora. Bien, entonces nos quedó claro que tanto proteínas como albúmina incrementa el daño renal el quelante, y que nosotros cuando dábamos los antioxidantes, este daño renal parecía limitarse. Claro, estos estudios son de muy corto plazo. Todos estos pacientes los seguimos estudiando cada 6 meses para ver en qué momento pueden llegar a ser insuficiencia renal. Y algunos de nuestros estudiantes allá en León, Guanajuato, pues se muestran y ponen tesis así diciendo, desafortunadamente los pacientes todavía no hacen insuficiencia renal. Fíjense, en la transición de esto, encontramos en la literatura lo que se llaman cuerpos de inclusión. Díganme cómo voy, porque si no yo no me callo en 2 horas. Entonces, nosotros buscamos y encontramos cuerpos de inclusión. Estos cuerpos de inclusión son acúmulos de proteínas que se hacen en el núcleo de las células. Esto se encontró en pacientes que murieron por insuficiencia renal intoxicados con plomo hace muchos años, y algunas personas han regresado eventualmente a estudiarlos. Tuvimos una alumna que le interesó estudiarlos, empezamos a revisar y nos llevó por un camino interesante. Bien, estos son los cuerpos de inclusión, tienen plomo y son proteínas que tienen alta afinidad por plomo y se hacen esos acúmulos en el núcleo de las células renales. Bueno, nosotros los purificamos, les estoy presentando el resumen más breve de esa aventura de doctorado. Nosotros la purificamos, vean que esta purificación, si nosotros le quitamos todo el plomo con quelantes, pues tiene un peso molecular bajo. Si nosotros incrementamos le ponemos plomo, se hacen las asociaciones y se aumenta el peso de la proteína. Nunca pudimos a partir de una de ellas hacer el cuerpo de inclusión, pero sí acúmulos suficientemente grandes, ¿no? Bueno, las cantidades de proteínas que encontramos en esos cuerpos de inclusión son muy grandes y muy diversas. Esta es solamente una que nos gustó porque, ¿qué creen? Pues tiene alrededor de 10 kilodalton, como nuestra proteína eritrocitaria de los niños resistentes, ¿verdad? Bien, bueno, ¿qué hicimos? Pues fuimos a ver cómo estaban las concentraciones de estos cuerpos de inclusión después de haberlos purificado, de haber hecho los anticuerpos correspondientes, y nos fuimos a los trabajadores para ver cómo se encontraban, y vean que los trabajadores expuestos solamente por la exposición a plomo ya tienen un incremento de esta concentración de los cuerpos de inclusión, tanto en orina como en suero. Es discreto el incremento, pero estadísticamente significativo. Y bueno, vean ustedes cómo ahora podemos empezar a hacer unas pruebas para ver quiénes tienen cuerpos de inclusión, y encontramos que los pacientes que tenían presencia de daño renal crónico son los que tenían mayor concentración de estos cuerpos de inclusión. Vimos nuestros falsos positivos y nuestros falsos negativos,
y logramos que empezar a jugar con esta proteína para ver si podíamos tener un marcador más temprano de daño renal que la microalbuminuria, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Les decía yo que cada 6 meses les estamos haciendo microalbumina en orina a los pacientes y estamos también evaluando estas concentraciones de esta proteína que solamente tiene, nos ha mostrado que solamente tiene este 4.4 de falsos positivos, o sea, pacientes que sí nos den positivo a esta proteína y que no nos den positivo a microalbuminuria o a microproteinuria, ¿no? Y entonces estamos entusiasmados, pero son estudios pues, muy lentos y muy largos, porque desafortunadamente, y va a sonar horrible, tenemos que ir esperando cómo va evolucionando el paciente dentro de su daño renal, hacia daño renal crónico, enfermedad renal crónica y eventualmente insuficiencia renal. Pero este tipo de pruebas son muy importantes porque nos van a permitir obtener indicadores tempranos, si es que funcionan, indicadores tempranos de daño renal crónico inducido por plomo. Y por último, en unos segunditos voy a pasar rápido para decirles esto último que hemos estado trabajando, que es el plomo causando un daño renal particular a los eritrocitos. Y mucha gente había visto este tipo de imágenes en los que los eritrocitos de los pacientes intoxicados tenían cambios morfológicos muy notables, como los que ustedes pueden ver aquí, se crenaban, se arrugaban, disminuían su volumen, se alteraban notablemente y tenían mucha alteración osmótica. Como ven ustedes aquí, si los sometemos a cambios osmóticos, los eritrocitos de los pacientes expuestos se truenan antes a concentraciones osmóticas más bajas que los de los no expuestos. Y entonces estudiamos nosotros la concentración de calcio intracelular libre como un indicador de esta posibilidad de daño, y vean ustedes cómo encontramos un notable incremento del calcio intracelular libre en los eritrocitos de estos pacientes. Y para entonces Lang y su grupo propuso que los eritrocitos, y nos tardamos nosotros mucho, que los eritrocitos in vitro podían tener lo que llamaba el proceso de eriptosis. Este proceso de eriptosis dependía, como él lo propuso, de la entrada de calcio al eritrocito, que disparaba una serie de consecuencias en el mismo, que lo llevaba a tener una apoptosis que, por ser del eritrocito, se llamó eriptosis. Bueno, en esa condición, y mientras Lang proponía eso, nosotros encontramos los canales adecuados para que entrara el plomo a la célula, que son los mismos canales de calcio, los canales tipo L que tiene el eritrocito, y entonces pudimos proponer que esos canales podrían ser los que se estimulan cuando viene el proceso de apoptosis del eritrocito. Bueno, para los que no recuerden o no sepan qué es la apoptosis es la muerte celular programada de las células. Esta muerte es fisiológica y sucede cuando la célula está muy dañada o cuando cumplió su núcleo celular, su función celular en X tejido. Esto, como ustedes ven, pues involucra diferenciación, desarrollo, remodelación, etcétera, o puede ser causado por el daño, como decíamos, ¿no? Fíjense, esta apoptosis es precisamente nuestra mejor herramienta celular contra el cáncer, ¿verdad? Porque si la célula se daña, puede tener dos caminos: irse al cáncer, de lo cual les hablaré en otro momento que estamos trabajando en el laboratorio, o puede irse a apoptosis. Bueno, por supuesto que preferimos que se vaya a apoptosis. Bueno, estos son los pasos de la apoptosis, y decíamos que en el eritrocito sucede esa apoptosis. Y había mucho problema porque decían que una célula sin núcleo, como lo es el eritrocito, pues no puede tener apoptosis. Pero Lang y su grupo se dieron cuenta de algo muy interesante, que esta apoptosis del eritrocito era una apoptosis suspendida. Empezaba desde el eritroblasto, perdía el núcleo, perdía las mitocondrias, empezaba a tener alteración y ahí se suspendía 120 días como eritrocito. Sin núcleo, sin mitocondria, sin organelos, 120 días duraba. Y a los 120 días, por supuesto, promedio, entraba a la parte final de la apoptosis, que es cuando le llamamos eriptosis.
Entonces, súper interesante, ¿no? Porque entonces quiere decir que esta es la forma como el eritrocito puede morirse, queda suspendido 120 días y cuando ya se tiene que morir, externaliza su fosfatidilcerina, destruye su citoesqueleto, destruye la espectrina de sus membranas, sufre las alteraciones membranales que les dije, y esa externalización de fosfatidilcerina hace que los macrófagos la identifiquen y se puedan llevar al eritrocito o a las vesículas apoptóticas. Y esto es crítico, porque si eso no sucediera, se rompería el eritrocito en la circulación y la hemoglobina taparía los glomérulos renales y entraríamos en una insuficiencia renal aguda severa. Entonces es importantísimo que el eritrocito cumpla su fenómeno, su vida, se acerque a ese macrófago que esté en el sistema retículo endotelial, en el vaso sobre todo, en el hígado, y que ahí el macrófago lo fagocita y evita que las vesículas o la hemoglobina vayan y dañen el riñón, ¿no? Bueno, es importante, es interesantísimo, fíjense, durante las fases de producción del eritrocito pierde el núcleo gracias a DNAsas que le manda el macrófago que está en la médula ósea y con eso pierde el núcleo. Y otras células sanguíneas, los neutrófilos, le mandan células para destruir la mitocondria. Ese fenómeno que lo están estudiando en varias partes del mundo es interesantísimo, ¿no? Porque es una hetero de lesión de organelos, ¿no? Después les hablaré más de ello, ¿no? Bueno, el chiste está de que este proceso se puede llevar a cabo y que se había propuesto por Lang, porque una vez que determinó esto, pues tenía las herramientas para empezarle a poner todo. Entonces Lang agarraba eritrocitos y le ha puesto cromo, calcio, plomo también, ¿no? Entonces cuando vimos nosotros que le habían puesto plomo a los eritrocitos que tenían los tubos, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con los trabajadores expuestos a plomo. Y ven ustedes, aquí lo que estoy representando es plomo y la actividad de ALA-D para que vean que sí están intoxicados, que sí tienen los daños morfológicos que ya les mencioné, y empezamos a ver si tenían daños oxidativos. Y entonces vean ustedes aquí, TEBAS, que ya lo conocen, elevado el daño oxidativo, elevado la carbonilación de proteínas, la oxidación de proteínas, y luego empezamos a ver cómo estaban los diferentes tipos de estrés, el oxidativo y el energético. Vean ustedes que no encontramos cambio en el estrés energético, pero sí encontramos notable cambio, una disminución notable del sistema redox que muestra que hay un daño, un estrés oxidativo. Bueno, como ya les había mostrado, el calcio intracelular libre se incrementa y una enzima que es la calpaína que destruye el citoesqueleto del eritrocito, se incrementa su actividad, lo que implica que se está rompiendo la espectrina, que se está rompiendo el citoesqueleto y que está siendo responsable de los cambios que les mostré. Después encontramos que, por supuesto, había un incremento notable de la unión a anexina, o sea, esta fosfatidilcerina que se externaliza y que es el requisito para que lo alcancen el macrófago. También se incrementó la actividad de la fosfolipasa A2 y de la esfingomielinasa, ahorita les voy a decir por qué les digo todo esto, y les llamo la atención que también incrementó en estos trabajadores la concentración de prostaglandinas. Vean ustedes contra los que no. Bueno, ¿qué nos llevó todo esto? ¿O qué nos ha estado llevando toda esta diversión que hemos tenido? Pues a proponer que en los trabajadores, vean la diferencia, ¿no? Por supuesto que Lang hizo estas propuestas en eritrocitos incubados con plomo. Nosotros estamos yendo a trabajadores expuestos a plomo. Y encontramos, por supuesto, que estaba habiendo un incremento, no les mostré sus resultados, de la permeabilidad a calcio por el transportador, por el canal que les mencioné, que hay una disminución de la salida de calcio por su sistema de transporte, lo cual provoca un incremento del calcio intracelular libre, que esto provoca alteraciones iónicas correspondientes a que se modifique la membrana, como les mencioné, pero además que la calpaína
rompa el citoesqueleto, aumentando estas alteraciones y haciéndolas más sensibles osmóticamente, pero también demostramos que se incrementa la actividad de enzimas que sintetizan prostaglandina E2, incrementándola, que la fosfolipasa 2 también se incrementa, incrementando el ácido araquidónico y un factor agregante plaquetario, que se incrementó la actividad de esfingomielinasa, lo que incrementa las ceramidas, y que todo esto tiene como resultado que se externalice fosfatidilcerina, se termine este proceso de eriptosis y que los macrófagos puedan llevarse a estos eritrocitos. Bueno, nosotros seguimos entreteniéndonos en esto, pero fíjense que todas estas enzimas que tenemos aquí involucradas, pues son susceptibles de que sean atacadas farmacológicamente. Tenemos fármacos que pueden atacar, que pueden inhibir las enzimas que van a la síntesis de prostaglandina E2. Tenemos compuestos que pueden atacar a la fosfolipasa A y evitar que se incrementen sus actividades, a la esfingomielinasa, etc. De tal manera que tenemos suficientes herramientas farmacológicas para poder continuar el estudio molecular de estos procesos y que en algún momento alguna de ellas nos pudiera permitir intervenir farmacológicamente si lográramos definir que este incremento anómalo de la cantidad de eriptosis pudiera estar influyendo en la fisiopatología del daño renal con plomo. Bueno, para eso nos falta todavía un buen rato. Para poder llegar a esto, regresar a esto en el humano, tendremos que estar en ratitas otra vez para ver qué tan benéfico resultaría que nosotros inhibiéramos a algunos de estos procesos farmacológicamente y ver si pudiera dar un beneficio o no y poder ir al paciente. Pero si vemos que no, también podemos ir al paciente y recomendarle que tenga mucho cuidado con la aspirina, porque eso, si le provocara estas alteraciones que estamos proponiendo nosotros, haría que sus eritrocitos no pudieran exponer fosfatidilcerina, el macrófago no se los llevara y reventaran en la sangre con las consecuencias renales que ya les mencioné. De tal manera que tenemos un buen rato para divertirnos todavía en el laboratorio y poder tratar de llevar algunos de estos conocimientos, algunos de estos puntos, algunos de estos elementos, tanto al paciente, herramientas al médico y tratar de incidir en el proceso social de nuestro país para tratar de llevar pues que estos conocimientos verdaderamente permeen hacia allá y que tenga sentido toda la inversión que se hace en investigación por parte del país a partir de CONACYT, o de la industria como nos han estado llevando, ¿no? Nosotros a partir de estos trabajos también, varios gobiernos estatales nos han pedido hacer diagnósticos de los niños en diferentes condiciones. Recién terminamos un trabajo en Zacatecas, que ahí veo a Nadia, que estuvo involucrada, y que son de las que dijo, sí, no están intoxicados los niños. Y eso que eran familiares, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Bastante interesante. Con base en el avance tecnológico, por ejemplo, la búsqueda de hacer más eficiente, en este caso, no sé, gasolinas, lo que todavía no se puede tener como estudios recientes en los nuevos materiales como cromo o como ferro cero, que aumentan eficientemente los combustibles, ¿tendrán un comportamiento similar al plomo? Bueno, no en la parte toxicológica, ¿no? Pero que sean tóxicos sin duda, ¿no? O sea, sí se está documentando cada vez más que fue una gran ventaja quitarle la soldadura a las latas de plomo. Pero el hecho de que ahora se abusó del aluminio, pues ya cada vez hay más datos que asocian en un pequeño porcentaje, pero sostenible de la población, que están asociados con Alzheimer. Entonces sí, o sea, ese es un problema, ¿no? Esa toxicidad, el hexano que ahora se usa, ¿cómo se llama? Los bencenos que ahora se usan en la gasolina, sin duda han estado asociados en animalitos de experimentación con cáncer, cosa que el plomo no. Y entonces parecería como que cambiamos un tóxico por otro, ¿no? Y es así, por supuesto. Y solamente conforme se avanza en los estudios, se puede saber si ese resultó peor y que hay que buscar otra alternativa a él, o que
pues es un riesgo que se puede correr, dadas las cantidades y concentraciones, ¿no? Pero sí, efectivamente, esa sustitución puede irnos, va siempre a otro tóxico, pero puede ser que a ese tóxico sea todavía peor que el que sustituyó, o como esperamos, que sea en menor cantidad, ¿no? Para todo eso hay evaluaciones de riesgo, que ya no me metí en ello, que las hemos hecho, y que marcan eso, ¿no? O sea, no podríamos estar con 0 plomo nunca en este plan, y no podríamos sacrificar todo el desarrollo que se ha tenido en función de no volver a tocar el plomo industrialmente, ¿no? Lo que tienes que hacer, lo que se tiene que hacer, son estas curvas de riesgo para saber a cuánto no deberían de estar expuestos cualquiera de los usuarios y tampoco los trabajadores, ¿no? Y cumplirlas. Gracias, doctor, excelente trabajo. Dos preguntas. Una, en el caso de los juguetes para los niños, ¿cómo adquiere el niño la intoxicación? O sea, ¿simplemente por llevarse el juguete a la boca? O... Sí, el problema es de que los mejores colores, los mejores colorantes, tendrían que tener plomo. Fija muy bien el color, abrillanta, etc. Por supuesto, actualmente esas recomendaciones han ido reduciendo notablemente los niveles de plomo ahí y la biodisponibilidad del mismo. Y uno esperaría que si se cumplen las reglas, no debería de haber exposición a plomo en los niños. Pero si no se cumplen, sí, al estarlo mordiendo, masticando, entrará por los canales de calcio que están en el intestino, llegará a la sangre y se distribuirá normalmente esto, ¿no? Los colores, todas estas cosas. Por lo cual debe de tenerse esa precaución de estar seguros de que sea un juguete que cumple con la norma, ¿no? Gracias. Y eso de alguna forma pues responde la segunda, que es una pregunta ahí como al barrio. Pero en la historia del arte hay muchos reportes de pintores, particularmente Caravaggio, Goya, incluso hasta músicos como Beethoven, que parece que fueron intoxicados por plomo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hay documentación desde los egipcios, ¿no? Y bueno, se piensa que mucho del Imperio Romano se perdió porque enloquecieron, de ahí el término saturnismo, ¿no? Y el término de plomería pues viene precisamente de que toda esa parte que llevaba agua o que desahogaba agua estaba hecha con plomo, de ahí del plomero, ¿no? Actualmente ya afortunadamente eso no sucede, más que en lugares con casas viejas, como los que les mencionaba, ¿no? Todo este problema del río de Flint y todo esto en Michigan, pues seguían teniendo muchas de esas tuberías con plomo. Cambiaron el pH del agua porque surtieron con otro río y eso les trajo plomo de esas tuberías y lo llevó a las casas de los niños, ¿no? Entonces sí, todos esos elementos seguramente, el vino pues lo tenían en recipientes de plomo, en fin, entonces mucho de eso seguramente también habrá algo de leyenda, pero muchos de esos elementos sin duda tienen sustento en esa gran utilidad que se le ha dado al plomo en muchos aspectos. Gracias. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Respecto a la parte del agua residual, bueno, usted maneja la parte de la contaminación del plomo en los niños, sin embargo no sé cómo esté regulada la parte del agua en esa situación, porque la norma marca una concentración de 0.2 miligramos sobre litro, muy similar a lo que usted nos señalaba que era lo que contiene el humano en concentraciones. Sin embargo, por ejemplo, lo que es la EPA o lo que es la Unión Europea, ellos marcan una concentración de plomo de 0.01 miligramos. Eso significa que somos más permisibles para contaminar. ¿Ha generado problemas también el agua residual en las zonas que usted haya tenido alguna manera de saber eso? Debido a que pues sí hay filtración al suelo y llega el agua y luego ellos tienen también ríos cercanos. No sé si hay algún caso de estudio que usted haya visto. Sí, nosotros hemos estudiado y otros grupos de la región han estudiado las concentraciones de plomo en el agua y en el agua residencial no hay plomo, ¿no? Podría haberla en los tinacos, si todavía seguían teniendo cosas de plomo, ahí podría ser, pero en el agua que llega a las casas no hay plomo, ni en lo de estos niños ni en la ciudad. Pero tienes razón, nuestras normas son muy permisivas.
Aquí nosotros seguimos marcando para los trabajadores ocupacionalmente expuestos un límite que es impensable internacionalmente, ¿no? De 30. Y para las personas en población abierta de 10, lo cual es impensable. En el primer mundo hasta de 5, y aquí de 10 no tienen problemas, ¿no? Y hasta te hacen recomendaciones, bueno, vigílalo cada 6 meses o cada año, y a ver qué le hacemos si pasa de 10 hasta 20, hasta 25. Entonces, aquí es súper permisivo, ¿no? Y además no se reporta, ¿no? Como les mencionaba, entonces sí es terrible. Muy bien, Víctor, pues muchas gracias. Un comentario, antes de un par de preguntas, pero un comentario sobre lo que decía Jairo. Resulta que por desgracia los colores más bonitos, los más atractivos, sobre todo, por ejemplo, el amarillo encendido, así, el naranja también, no tienen plomo, pero lo que sí tienen es cadmio, que es salirse de Guatemala para irse a Guatepeor. El cadmio también es sumamente contaminante y creo que no está tan investigado como podrán decir. No es cierto. Entonces, es un problema y es más el óxido de plomo, que era antes el blanco de los pintores. Bueno, ahora hay un blanco más brillante que es óxido de titanio. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, espero que no se acabe el arte, ¿verdad? Pero en cuanto a preguntas, se tiene evaluado, por ejemplo, cuánta tubería de los domicilios en la provincia mexicana sigue siendo de plomo. Porque el agua municipal puede llegar perfectamente libre de plomo. Entonces se guarda en el tinaco y después baja, o se queda estacionada, pues abre la llave, está estacionada en el tubo de salida. Entonces, ¿se tiene alguna evaluación? Yo todo lo que he visto y he leído, nadie tiene una ni cercana idea de cuánto de eso hay, ni siquiera de cuánta pintura con plomo sigue habiendo en las casas, ni siquiera de eso, no se tiene relación, porque la pintura oficialmente en México que dejó de tener plomo fue apenas hace 10 años. Entonces, antes de esos 10 años, toda la pintura tenía plomo y no poca, ¿no? Entonces no se tiene esos valores, nunca los han sacado. Bueno, pues entonces ahí habría que también hay terreno para buscarlo, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es la normatividad internacional? ¿Hay 2 o 3 patrones? ¿O hay países que lo cumplen muy bien, otros a medias, otros mal? ¿Cómo están los? O sea, la normatividad internacional es europea y de Estados Unidos, de los dos. Y todos esos países la cumplen. Pero la cumplen a partir, como les dije, de hace 10 años más o menos. En Estados Unidos sigue habiendo muchísimas casas y se hacen promociones todo el tiempo para que la gente detecte esas casas, las reporte, las limpien de la manera correcta y pinten con las pinturas. Porque ahí hay muchas casas, como en México, que siguen teniendo una gran cantidad de plomo en las pinturas, ¿no? Y las tuberías también. Pero allá sí hay programas específicamente para eso, se notifica, van expertos, limpian, quitan todas, porque ese es otro problema. Si no sé quitarla, mejor hay que se quede. Es como en el hueso, ¿no? Mejor ni le pongo un quelante porque me va a ir peor. Entonces, si no sé quitar esa pintura de ahí, es mejor que se quede. Porque si la quito de manera incorrecta, va a estar peor, va a contaminar no nada más a la familia, sino a los núcleos alrededor. O si la tiro al piso, al suelo, al jardín, o en fin. Entonces ahí sí tienen programas nacionales y estatales. Aquí no tenemos ninguno. ¿Y qué dicen las secretarías de salud y de medio ambiente? No, dicen que no hay intoxicación con plomo en trabajadores, pues menos en población abierta. Menos ahorita en elecciones. Y menos en elección. Perdón, Miguel, antes No, adelante. Pues gracias, Víctor. Este es el 4º seminario de este año y qué bueno que ya inició un profesor de Sinvestap y del programa. Muchas gracias. ¿Es Cicarpete, la montaña que se ve al final? ¿En cuál? ¿La última? No, es el Pico de Orizaba. Ah, pues es lo mismo. Sí. Ah, bueno. Quería saber,
Normalmente aparece en el plomo en forma compuesta como el sulfuro de plomo. En el caso de peñoles, no sé si es compuesto, es óxido. Son óxidos de plomo. Okay. Entonces hay diferentes implicaciones en este caso. Okay. Y otro es, bueno, hace tiempo, en los 70s, 80s, en México teníamos plomo en la gasolina. Que es el kilo de plomo, me parece que es antidetonante. ¿A qué niveles llegó en las ciudades, supongo, los niños en la sangre? Que se habló mucho de retraso, digamos, en sus estudios, digamos, no sé si tengas ese... Sí, nosotros cuando llegamos aquí a la Ciudad de México quisimos tener controles con respecto a Torreón y la población infantil de la muestra que nosotros tomamos, no quiero pensar que fuera estadísticamente significativa del resto, pero los niños en aquel momento tenían alrededor de entre 8 y 9 microgramos por decilitro. Después de las gasolinas, que quitaron el plomo en la gasolina y que regularon un poco mejor en la cerámica vidriada, nosotros ahora los controles que tenemos en la Ciudad de México andan alrededor de 4 a 5 microgramos por decilitro. Entonces sí fue significativo ese cambio a la población. Sí era una fuente de contaminación muy importante. Gracias. Y sí, con respecto a la biodisponibilidad, eso es muy crítico, qué tipo de sal de plomo es. Las sales más biodisponibles son precisamente los óxidos y los nitratos. Las sales menos biodisponibles son un tipo de cloratos, un tipo de fosfatos, esos son las menos biodisponibles. Y precisamente lo que les comentaba de Zacatecas, pues nosotros, los que estudiaron, éramos un grupo multidisciplinario, transdisciplinario, y los que estudiaron el suelo, y el suelo sobre todo, tenían niveles elevadísimos de plomo. Y en cambio la población no mostró datos de que hubiera intoxicación con plomo, ni en niños ni en adultos. Y cuando hicimos estudios de biodisponibilidad, que no les traje, pues nos dimos cuenta de que la biodisponibilidad del plomo era terriblemente baja, afortunadamente para esa población. Entonces sí está lleno de plomo ahí, pero afortunadamente para ellos está poco biodisponible. Entonces esperemos que no se les ocurra secar el lago, ponerle pH ácido a eso, o promover que los vientos lleven al tracto respiratorio polvos finos, porque entonces ahí empezarían a tener problemas. Ya decías que no nos hablabas después de las curvas de riesgo, pero algunas pistas... ¿De qué, perdón? Sobre las curvas de riesgo que decías que no las traías. Ajá. No, pero esas curvas de riesgo lo que hacen es decir, para esta persona con esta edad, con estas características, ¿a cuánto se puede exponer teniendo relativa seguridad de que no se va a intoxicar? Esas son esas curvas, y de esas curvas derivan a qué nivel podemos llegar a tener de exposición, por ejemplo, de plomo o de otras cosas, ¿no? Y son las que generan 5 microgramos, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar esto, los niños internacionalmente podían estar hasta 15 en todo el mundo, 15. ¿Qué pasa? Que empezamos a tener mejores pruebas fisiológicas, mejores pruebas bioquímicas, y nos vamos dando cuenta que con esas pruebas bioquímicas ya en 15 hay daños. Nos mejoran nuestras pruebas, nos mejoran nuestra acuosidad, se hacen más estudios y se baja a 10. Mejores pruebas, ahora bajamos a 5 y por ahí va a andar ya. Perdón. Bueno, rapidísimo. Y por ejemplo, frente al acercamiento de ustedes con la industria y con la Secretaría del Trabajo, entiendo, y con salud, ¿cómo les ha ido pensando, por ejemplo, ya en los legisladores, más allá de acercarse con las instancias que son las que operan, como la política pública? ¿Dónde está nuestro compañerito? ¿No está? Más allá de estas instancias que operan, la decisión, digamos, de gobierno, ¿han tenido acercamiento a estas grandes? Sí, y nos ha ido de todas las formas, ¿no? O sea, hay empresarios que nos dicen, o sea, tú no puedes publicar esos datos. Firmamos confidencialidad, etcétera, y lo único que podemos hacer es darles la información, y ellos deciden qué hacen con ella, que la mayoría de las veces la confidencial, ¿no? Pensamos que aún ahí beneficiamos al trabajador, que sepa que sí está intoxicado, que sí tiene daño, que tiene oxidación, recomendamos individualmente, pero con esa información nosotros no podemos publicarla porque tenemos esa confidencialidad. Hay gobiernos que sí en Zacatecas nos van a permitir publicar todo eso. En Chihuahua
por cierto, en el gobierno de Duarte. Espero que no salga que nos dio dinero al Sinvestar y que lo lavó aquí con nosotros, pero bueno. En ese gobierno la confidencialidad a pesar de que encontramos que sus niños no estaban intoxicados, que solamente había 3 o 4, que era muy probable que fuera su tinaco, que fuera su mal manejo de agua y de alimentos. A pesar de eso, no nos han permitido tocar esa información para publicación. En algunas empresas, como algunas de estas que les mostré, solamente tenemos que guardar la confidencialidad del nombre de la empresa, pero nos permiten hasta decir en qué estado y en qué ciudad. Entonces hay de todo. Hay empresas que sí nos dan dinero, que sí le dan las vitaminas a sus trabajadores, etcétera, etcétera, y hay otras que nosotros necesitamos llevar los recursos de CONACYT, del Sinvestar o de otros proyectos, ¿no? Entonces hay toda una variedad. Y depende mucho con quién cae uno y cómo le cae uno, ¿no? Esto de la Secretaría del Trabajo, caímos con alguien que se interesó, le caímos bien, etcétera, etcétera, cosa que cambió cuando cambió el Secretario del Trabajo y ahora no sabemos cómo van a recibirnos en estos aspectos. Entonces eso es muy fluctuante. Bueno, un primer comentario. Redescubrieron que los zacatecanos somos más resistentes. Ah, no, sí. Por ser un pueblo minero desde hace... No, pero también descubrimos que no están biodisponibles. En el caso del mercurio, la intoxicación es más fuerte, está estudiada. ¿Qué tan...? No. O sea, la exposición al mercurio causa, ya les dije yo, ¿en cuántos años el plomo podría causar? No, una intoxicación con mercurio a niveles similares a los que les mostré con plomo, habría acabado con insuficiencia renal en un año. Afortunadamente el mercurio es menos biodisponible que el plomo en el ambiente. Que también en Zacatecas, los colegas que hicieron la parte en esa presa, está lleno de mercurio, afortunadamente muy poco biodisponible. O sea, encuentran mucho en los sedimentos y nada en el agua, o prácticamente nada en el agua. Plomo sí hay disolución, hay cadmio, hay arsénico. Pero de mercurio tienen muchísimo, pero afortunadamente con sales que no pueden disolverse, ¿no? Pero sí es un tóxico notablemente más. Ya creo que salió una tesis ahí para este programa y es censura de la información científica. Sí. Ah, sí. Pues con ello terminamos el seminario del día de hoy y le damos al doctor José Víctor Calderón Salinas su reconocimiento por la interesante conferencia Estudio de intoxicación por plomo de la bioquímica al impacto social. Muchas gracias.